Internacional de la Danza. Espero que disfrutéis de este momento, que va a ser muy cortito, ¿vale? Así que abrid mucho los ojos porque va a pasar enseguida. Y nada, simplemente que lo disfrutéis. Y para comenzar voy a leer el manifiesto de este año 2023. Danza, una vía para comunicarse con el mundo. El lenguaje corporal es la forma más instintiva de comunicación que tiene la humanidad. Ya como recién nacidos, usamos nuestras manos y pies para realizar gestos similares a la danza, incluso antes de aprender a pronunciar una palabra. Es entonces cuando surge la danza, de esta lengua primitiva. Muchas cosas incitan a las personas a danzar. En mi ciudad natal, mi abuela alguna vez me dijo que la danza era una manera de agradecer al sol por traer calor y luz a nuestras vidas. Cuando hay una buena cosecha, bailamos con el corazón alegre en los campos para expresar nuestra gratitud a la tierra. Cuando conocemos a alguien que amamos, danzamos como un pavo real que extiende su plumaje para ganar su afecto. Incluso cuando enfermamos, podemos apelar a misteriosos rituales dancísticos para repeler a los demonios de la enfermedad. En mi mundo, la danza se entreteje ilimitadamente en nuestra vida y existencia desde edad temprana. La danza siempre ha sido la llave que abre la comunicación de los seres humanos con la naturaleza y los demás seres vivos. Hay un dicho en mi ciudad natal: si tienes piernas pero no puedes bailar, has desperdiciado tu vida en vano. En lo que a mí respecta, la danza es lo mismo que la vida y la naturaleza. Es su verdadera esencia. Algunas personas llegan a este mundo a dejar descendencia, otras a disfrutar la vida, otras a buscar experiencias. En mi caso, soy una observadora de la vida. Vengo a ver cómo florece y se marchita una flor, cómo flotan las nubes y se condensa el rocío. Por lo tanto, toda mi inspiración creativa viene de la vida y de la naturaleza. El resplandor de la luz y de la luna, la exhibición de las plumas del pavo real, la metamorfosis de una oruga en mariposa, la manera en la que una libélula roza la superficie del agua, la manera en que una oruga se contorsiona, la forma en la que las hormigas forman una fila. Hace muchos años subí al escenario y bailé mi primera coreografía, el alma del pavo real. El pavo real es una criatura que en el mundo oriental simboliza lo sacrosanto y representa la belleza, pero su apariencia se asemeja a la del ave fénix, con una postura encarnada comparable a la del dragón. La cultura dancística de la humanidad es abundante en atributos y puntos comunes. Encontramos la esencia de la danza por medio de la observación de la naturaleza, de la vida y de todos los seres vivos que nos rodean. Mi país también tiene una abundante cultura dancística que impulsa apasionadamente como una herencia. He llevado a escena algunas de las danzas primitivas tradicionales como la Human Impression, la Tibetan Rider, la Kitman Impression y otras algunas, con las que la gente quedó profundamente impresionada por su belleza cautivadora y su significado cultural. Heredamos todas ellas de nuestros ancestros, lo cual implica que se requiere nuestro esfuerzo para que sean perseveradas y presentadas al resto del mundo. Durante décadas, como bailarina, he continuado mi exploración del ilimitado reino de la danza y he sido invitada a la creación de trabajos experimentales contemporáneos como Under 6. La historia contempla de adiós a mi concubina y Rite of Spring. Mi arte se inspira en la naturaleza de mi ciudad natal, mi experiencia personal y la profunda civilización oriental, la cual es parte integral de la civilización mundial en la medida en la que provee de diversidad, riqueza y sobre todo inspiración. Aprender de la naturaleza y de la unidad del hombre y del universo conforman la filosofía, la sabiduría y la estética de Oriente. Estas doctrinas son también el núcleo espiritual de mi arte. Como seres humanos, debemos respetar la naturaleza, aprender de ella y armonizar con ella, como lo hacen la tierra, las montañas y el cielo. Bailarines y coreógrafos deben escuchar más atentamente las alegrías y tristezas del mundo, utilizando la danza para contemplar el diálogo que hemos sostenido con la naturaleza y la vida por miles de años. Hoy continuaré compartiendo nuestra cultura dancística e invito a todos los bailarines del mundo que aman la danza y que expresan sus emociones a través de ella a que bailemos unidos para transmitir nuestro amor y alabanza al cielo y a la tierra. La vida nunca termina y la danza nunca cesa.
Está lavando de mí. Violent clashes between police and roving groups have left several officers injured. Police cars destroyed, some set on fire. Tonight, looters have wreaked damage to stores, crowds rampaging the streets. Police maintaining a perimeter for right now, and they're just facilities involved in trauma manufacturing. Violent roving.
Aleix, estic gravant, per favor. Vale? Aneu allí.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free,
fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fins així hem arribat a la nostra petita mostra coreogràfica per a celebrar el que venim ja uns anys celebrant, el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra avui. I espero que hàgiu disfrutat tots d'aquest acte. Tinc de donar les gràcies principalment a alumnes i mestres, perquè aquest treball porta molt de temps fent-se i com sempre m'agrada també detallar certs aspectes que són a considerar i a valorar per part dels nostres alumnes, i és ballar en un espai on els ballarins i les ballarines no són les més òptimes condicions, en un piso com aquest i sense haver-ho provat especialment, etc. Per tant, us demanaria per favor un gran aplaudiment per a recolzar aquest esforç que és necessari que se sàpiga veure. Així tenim a tota la cantera de l'escola, bona part d'ella, perquè ja té molts alumnes, però se mereixen este fort aplaudiment. Gràcies pel vostre treball, xiques, per els professionals que són, perquè a més també sense que s'adoneu, passen coses de directe que elles mateixes ja són capaces de resoldre per si mateix. Donaré l'entrada... Espera, m'he emocionat. Donaré l'entrada als mestres, a Raquel Ferrer, mestra de contemporani i després incorporal. I daré a Sandra Càmara, també de contemporani, un fort aplaudiment també. I daré a la mestra Elena Envidanos, mestra de clàssic, de dansa clàssica. I daré també a Anna Roig, que és la que també s'encarrega de moltes cosetes importantíssimes. I es va fer entrega també als mestres d'un detall per a agrair-los tot el seu esforç que fan, perquè tot aquest treball pugui eixir endavant. I en això fem un xicotet piscolabis, una xicoteta introducció al que d'ací no res ens va vindre, que com ja sabeu sempre celebrem, ja us ho dic, el dia 24 de juny la mostra de fi de curs, la tornarem a fer al Parc Rei en Sauna i estem tots convidats a vindre a disfrutar del treball de les nostres alumnes. I agrair també
Vull agrair també a Toscano, el que ahir en l'activitat també que teníem al Parc Jaume ens va acompanyar en el so i avui també està amb nosaltres. Un fort aplaudiment a l'Escampai. Ja està, no res. Doncs espero que hàgiu disfrutat moltíssim i vos esperem ja a la mostra de final de curs. Sense més, disfruteu del cap de setmana i visca la dansa!